Las personas que deciden o son obligadas a entrar en el mundo de la delincuencia se convierten en una problemática social a la que se enfrenta diariamente nuestro país. Sin embargo, quienes deciden apartarse y cambiar su estilo de vida, por lo general son estigmatizados y rechazados por la sociedad. Y es que muchas de las personas que se han visto envueltas en hechos delictivos han decidido cambiar su vida, convirtiéndose en ejemplo para la sociedad. Esta noche conoceremos 3 historias que demuestran que sí existen las segundas oportunidades. Pero antes de comenzar a desarrollar este tema, les recordamos que pueden descargar la aplicación Televen Stream totalmente gratis, escaneando el código QR que aparece en pantalla. También los invitamos a interactuar con nosotros a partir de este momento en nuestras redes sociales, utilizando la etiqueta Rostros DLC. Rostros del Crimen está apegado a hechos estrictamente reales. No hay recreaciones ni dramatizaciones. Sus protagonistas hablan desde el rigor del suceso. El entorno familiar es el primer espacio al que pertenecemos, siendo referencia para comprender y entender el mundo que nos rodea. Lamentablemente, en muchos hogares del país, este entorno presenta fracturas o vive en situaciones en donde la delincuencia se hace presente. Tal es el caso de Ángelo Urbano, un joven que creció siendo testigo de cómo su hermano estaba involucrado en el mundo delictivo y que, a pesar de ver cómo perdió la vida a causa de sus actos, decidió ingresar también a la delincuencia. Él también pertenecía a una banda y entonces él fue a robar hacia una quinta. Fue, robó y entonces ya después que habían robado todo, entonces ya que ellos se iban, mi hermano tenía unas botas. Y entonces cuando ya ellos se iban, mi hermano se enredó y se cayó, pues entonces él tenía un saco encima. Y le cayó el saco encima por lo que a mí me cuentan y quedó así como medio bobo. Y entonces le llegaron las mismas personas a la comunidad y lo agarraron. Entonces a mí me decían que no lo querían matar. Con solo 14 años, Ángelo fue testigo de cómo las malas decisiones de su hermano lo llevaron a ser parte de las estadísticas de personas que pierden la vida de forma violenta en el país. Para mí fue demasiado fuerte porque yo era demasiado apegado a mi hermano. Era demasiado pegado a mi hermano y me dolió bastante. Más que todo me dolió cuando fui, que me fue a buscar mi excuñada, que me fue a buscar para que fuéramos a buscarlo, porque ella llegó y me había dicho que estaba desaparecido. Entonces lo fuimos a buscar. Entonces a través de que íbamos por el camino nos conseguimos una jefa de calle y fue la que nos dijo que había muerto. Entonces yo me regresé para mi casa y más me dolió cuando vi que mi mamá venía hacia donde mí llorando. Y no hallaba la manera de cómo decirle que me mataron a mi hermano. A pesar de que estos hermanos no vivían juntos, Ángelo veía cómo su hermano compartía a diario con miembros de una banda, incluso sabía que consumía sustancias ilícitas. Mi hermano no tenía trabajo, entonces a través de eso llegó un momento que él ya estaba solicitado, más que él había quedado privado de libertad, y él salió bajo presentación, pero más nunca se fue a presentar. Y entonces a veces no podía salir, entonces cuando salía para el rodeo, iba y venía. Claro, algo muy rápido. Sí, entonces nosotros lo ayudábamos y esas cosas, y él siempre lo iba a ayudar para allá, compartía con él, más que tenía mi sobrino, sus problemas que él tenía. Entonces, claro, yo no tenía tanta experiencia, pero siempre estaba ahí para hablar con él y para que se desahogara conmigo, porque él tenía 18 años, entre 19 años que cuando lo mataron. Y entonces él estaba demasiado frustrado, tenía demasiados problemas, y entonces él era una de las personas que siempre se desahogaba conmigo hablando. Estos grupos delictivos evalúan su entorno para captar a nuevos integrantes. En este caso, sabían que era hermano de la víctima y aprovecharon la situación para hacerlo parte de esta banda criminal. Y después que él lo matan, pasado como una semana, a mí me mandan a llamar con mi excuñada, uno de los malandros. Entonces yo voy y hablo con ellos y eso. Entonces ellos me dicen que estaba pendiente de hacer. Yo voy, ahorita estoy pendiente de tranquilizarme, pues. Y no estoy pendiente de meterme en problemas. Pero llegó un momento que, o sea, el odio, la cosa, porque a mí, la jefe de calle le había dicho a mi mamá que mi hermano le decía a ellos que él tenía un hijo, que no lo mataran. Que él clamó para que sí, ajá, entonces
eso a mí me llenó de odio, ¿sabes? Entonces eso fue una de las cosas que también a mí me incitó a volver ahí y a decirle a esas personas que, oye, quería unirme a ese grupo y entonces también me habían incitado para ir a ese lugar a vengarnos de esas cosas. El abandono escolar trae una gran cantidad de consecuencias negativas en los niños, niñas y adolescentes que por diversas razones no culminan sus estudios. A los 12 años, ya Ángelo había dejado el colegio y su tiempo lo ocupaba en la calle con niños de la comunidad. Saber lo que había vivido su hermano antes de fallecer lo llevó a llenarse de rencor y querer buscar venganza, relacionándose con esta banda delictiva. Y a los 14 años me fui de mi casa. Y entonces empecé a pasarme la más con esos chavos, me la pasaba metido en una casa ajena, durmiendo con un poco de amistades, que no era mala conducta, pero sí tenían sus vicios y eso, veíamos películas, pero cuando fui a ver, ya me la pasaba más que todo con los malas conductas que con esa persona, y cuando fui a ver, bueno, ya estaba hasta metido en problemas. Entonces después que matan a mi hermano y esas cosas, yo agarro, voy, me encompicho con esas personas. Claro, nunca hicimos nada de lo que se había planeado, de que íbamos a... ¿Tenían ya un plan hecho? Sí, pero nunca se dio, pues, porque a través de eso hubo un problema con uno de los malandros y él se tuvo que ir. Este grupo de delincuentes decidió robar en una parada en praderas de Kempis, en Guatire, estado Miranda. Horas después del hecho, fueron capturados por funcionarios de inteligencia de la Policía Municipal de Zamora. Ángelo estuvo detenido 1 año en esos calabozos. No me fue tan fácil porque lo malo de la situación fue que siempre tuve los problemas. Fue con el mismo muchacho que fue el que convivía conmigo estando... ¿Tú te peleaste con tu compañero? Sí. ¿Por qué? Bueno, porque había un muchacho que después había caído ahí privado de libertad, ¿sabes? Entonces yo veía que se la pasaba como muy enyuntado con ellos, entonces no era la misma convivencia. Y entonces él siempre tenía esa maña de que él era demasiado mala conducta, que él pensaba que era demasiado malandro, era más hombre que los demás, demasiado orzado, ¿sabes? Y entonces yo era una de las personas que no me gustaba que me estuvieran montando el pie encima, ni que me estuvieran malandrando ni nada por el estilo. O someterme. Entonces siempre teníamos esas discusiones. Este joven no soportaba ver cómo su compañero de banda y ahora de celda era capaz de humillar y someter a quienes iban ingresando al calabozo. Yo siempre me metía en esas cosas, ¿sabes? Pues no lo veía bien y siempre hablaba con él, oye, no hagas eso, es un pobre muchacho que no tiene la misma mentalidad que tú, está cayendo por una pelea y eso, oye, le vas a hacer eso, lo que vas a hacer es ganarte un odio que ese muchacho te vea en la calle y hasta te pueda matar. Y entonces él siempre me decía, oye, pero la vas a picar la torta y esas cosas. Entonces, oye, a través de esas cosas que caíamos por discusiones, pues, ¿sabes? Porque nunca, como quien dice, nunca acataba el consejo que yo le quería transmitir a él sobre esas cosas que él hacía. En la próxima parte conoceremos cómo las diferencias que se presentaron entre estos dos miembros de la banda casi le cuesta la vida a Ángelo estando en libertad. A menudo, las personas pueden aprender de sus errores pasados, obtener ayuda y trabajar en sí mismos para buscar una segunda oportunidad y comenzar un camino de rehabilitación y reinserción a la sociedad. Es importante tener en cuenta que el cambio no sucede de la noche a la mañana, pero con determinación, esfuerzo y apoyo es posible para cualquier persona cambiar su camino hacia una vida más saludable. Esta noche, Ángelo Urbano narró cómo su compañero de celda lo atacó con un arma de fuego, luego de que ambos salieran de la prisión. Ya después que nosotros salimos, que nos dan la libertad, yo agarro, salgo y yo conseguí un empleo en un taller de mecánica. Entonces, llegó un momento que yo me fui para el otro sector, para la casa de unas amistades. Entonces, cuando yo vengo bajando de la casa de las amistades, en toda una curva me lo consigo. Y él me trata como medio apuntar. Y entonces, oye, caminé. Y empiezo a caminar, que fue el peor error, pero si no caminaba y me iba corriendo, me fuese hasta matar. Llegamos a un sitio que le dicen El Rincón, y
y hay un caminito oscuro. Y él me dice que camina tú adelante, que tú eres el que te sabe más el camino que yo. Entonces cuando él me pone a caminar adelante, que me agarra por aquí atrás en la camisa, se me vino rápidamente a la mente que, oye, este me quiere. Cuando llegamos a un cambural, más adelante hay un maizal y hay como un semihuequito en el camino. Y entonces él me dice a mí que me arrodille. Entonces, en el transcurso que yo le digo, pero ¿por qué me arrodillas? No, pues te voy a... Cuando yo estoy haciendo el paro, que me estoy arrodillando, me fue a apuntar y le agarré el arma. Ángelo, en medio de su desesperación, comenzó a forcejear con su atacante y sin querer tocó el gatillo del arma. Sin embargo, en ese primer momento no se accionó ningún disparo. Pero como él era un poco más cuadrado que yo, empecé a forcejear con él y él me mordía y eso. Y llegó un momento que yo toqué el gatillo del arma, pero no estaba montada en ese momento. Y entonces no disparó. Entonces cuando llega un momento que llegamos cerca a una casa, él me hace como un movimiento así de medio lado y se me suelta y me pega un brinco. Cuando él pega un brinco, él dice que échate para allá muerto. Y nada más veo cuando me jaló él cuando pega el brinco, yo lo que hago es ponerme de medio lado y me dio en el brazo. Sentí el impacto en el brazo. Entonces empecé a sentir la sangre que corría por el brazo. Entonces yo lo veo y él me dice que te di. Y yo, claro que me diste. Y entonces cuando yo veo que la está partiendo, para meter la otra cápsula, yo agarro y me voy corriendo. Duré un rato metido en un monte. Generalmente cuando una persona resulta herida con un arma de fuego, los síntomas que se pueden experimentar dependen de varios factores, como la ubicación de la herida, la gravedad de la lesión y si el proyectil afectó o no algún órgano vital. Ya me estaba empezando a dar sueño, estaba empezando a sudar frío y estaba botando demasiada sangre. Entonces estaba como traumado y me quedaba un rato escuchando. Parecía que si no se escuchaba por ahí cerca, más que eso era oscuro. Logré salir, porque antes de salir yo estaba dando vueltas, estaba como mareado. Y logré salir, caí en el maizal, pero del otro lado. Cuando voy caminando, que llego al cambural donde está todo eso oscuro, daba como 5 pasos y me quedaba privado mirando para atrás. O sea, ¿Sabías si te estaba siguiendo? Sí, entonces cuando yo llego a la carretera, me voy trotando. Me voy trotando y llego a mi sector. Entonces abro la puerta y lo toco a la puerta de mi mamá. Y mamá me dice que ya va, Ángelo, espérate un momento, pero me lo dice como en forma de gritar. Entonces yo le grito a ella, mamá, abre la puerta, que es una emergencia. Una vez que la madre de Ángelo abrió la puerta y le preguntó sobre lo ocurrido, fue trasladado hasta la emergencia del Hospital General de Guatire y posteriormente al Hospital Domingo Luciani para que fuera atendido. Una vez allí, los médicos le explicaron a sus familiares la condición médica que presentaba Ángelo en su brazo, producto del disparo que recibió. Me quedó inmóvil y los dos dedos del medio no lo puedo estirar. También me quitó la tapa del codo. A pesar de toda esta lamentable situación, el delincuente que le ocasionó a Ángelo esas múltiples lesiones en su brazo falleció en circunstancias desconocidas. Por otro lado, es importante resaltar que el amor incondicional de una madre puede ser crucial y un verdadero motivo para que un hijo cambie y se convierta en una mejor versión de sí mismo. Esta noche, Ángelo expresa cuál fue la razón que le dio un nuevo sentido a su vida. Como yo me presento en Guatire, porque yo salí bajo presentación. Entonces, cuando las personas de la alcaldía se enteran de eso, de la oficina donde yo me presento, ellos inmediatamente me mandan a salirme de ahí y me mandan por un centro de rehabilitación hasta que ese muchacho o lo metieran preso o lo mataran. A través de todo eso, cuando yo veo que mamá llorando y yo por un momento recapacité y pensé que, oye, ya no puedo seguir haciendo más sufrir a mi mamá, ya basta. Entonces, de ahí cuando me mandan a llamar para la alcaldía, yo fui y hablo con ellos, le hablo toda la situación. Entonces yo le dije a ellos que, o sea, no quería más estar ahí porque no quería seguir haciendo sufrir más a mi mamá. Y entonces ellos me mandan para el centro de rehabilitación, duré 5 meses, de ahí salí, pude conseguir un trabajo. Entonces, cuando estuve en el centro de rehabilitación, vi un nuevo semblante de mi mamá. Vi la mejoría que entre yo y mi mamá iba mejorando. Y eso a mí me incitó cada día más a seguir esforzándome y a seguir echándole a cambiar mi vida. Y entonces eso a mí me ayudó bastante. Ángelo Urbano
contó que a través de su rehabilitación no solo mejoró la relación con su madre, sino también con su padre, pues explicó que su papá se había alejado de él por su mal comportamiento. Mi papá, él a mí no me crió, pero siempre estuvo pendiente de mí. Y siempre me ayudó en las buenas y en las malas. No puedo decir que no, siempre me ayudó. Pero llegó un momento que también hacía cosas que a él le molestaba. Entonces llegó un momento en que él como que se alejó. Pero cuando él empezó a ver el cambio en mí, él también empecé a ver una buena conducta en él, otra manera de ser conmigo. Y entonces ahí fue donde vi los cambios y ahí donde yo cada día más me empecé a animar a seguir haciendo las cosas bien para volver, como quien dice, a recuperar a mi familia. Porque a mi mamá también le hice sufrir bastante, le hice demasiado daño. Y entonces, oye, son cosas que pensé, yo, oye, ya basta. Ya no quiero seguir haciendo eso para mi mamá. Mi hermano está creciendo, no quiero que mi hermano tampoco siga esos pasos. El Centro de Reinserción Liberados en Marcha, ubicado en Guatire, Estado Miranda, es una fundación que ayuda a los recién salidos de las cárceles a adaptarse a una nueva condición de vida y ayudarlos a entrar en el mercado laboral. Hoy Ángelo describió cómo ha sido su experiencia en ese lugar. Liberados en Marcha, eso es una bendición. Es un sitio demasiado bonito. Ahí nosotros nos metemos con Dios, nos reunimos, nos vamos por nuestros cultos, nos paramos en la mañana, hacemos nuestro matutino, una cadena de oración entre todos, oramos que pues, sí, por los enfermos, por los que están privados de libertad, por los que están en las calles, los que están en el mundo de los vicios, por todas esas cosas, ¿sabes? Y entonces a través de todo eso cada día más nos vamos alimentando espiritualmente y eso nos ayuda a seguir hacia adelante y a seguir a esforzarnos. No voy a decir que los cambios fueron de un día para otro. Poco a poco he estado peleando con problemas de carácter y esas cosas, ¿sabes? Pero eso Dios poco a poco lo va moldeando en uno cada día. La valentía, la fuerza de voluntad y la determinación que tuvo Ángelo Urbano fueron los motivos que lo ayudaron a dejar atrás un paso difícil en su vida. Esta noche dedicó un mensaje a su hermano fallecido. Si tuviera la oportunidad de verlo así algún día, bueno, le diría lo mucho que lo extrañé, lo mucho que lo quiero y lo mucho que siempre me hizo falta que estuviera él a mi lado porque me aconsejara, me ayudara a no caer en esos malos pasos, porque a través de que me matan a mi hermano es que caí en eso. Su testimonio demuestra la fuerza que ha tenido para lograr un cambio radical en su vida. Hoy, su historia es un faro de esperanza para aquellos que aún luchan, demostrándoles que siempre hay una salida y que es posible transformar el dolor en fortaleza. Según la firma de estudios sociodemográficos Datos Macro, en Venezuela se registraron 3.266 homicidios en el año 1992, situando la tasa de homicidios en 15,78 personas por cada 100.000 habitantes. Esto representó en su momento un incremento en comparación con el año 1991, cuando la tasa fue de 12,37 personas por cada 100.000 habitantes. Por lo general, estas muertes violentas están vinculadas a otros delitos como el robo y el secuestro, o en circunstancias donde existe disputa entre bandas y la venganza. Ustedes se preguntarán, ¿por qué hablar de cifras del año 1992? Pues porque esta noche conoceremos la historia de José Luis Rivas, quien hace unos 32 años fue arrestado por robo y homicidio y condenado a 14 años de prisión. Desde entonces ha pasado 18 años en libertad, tratando de rehacer su vida y dejar atrás su oscuro pasado. Fuimos a robar un muchacho, un hombre, y lamentándolo mucho, bueno, el hombre sacó una alma y se murió. Éramos 4, pero en realidad estábamos muchachos y no pensábamos que en realidad nosotros no lo fuimos a matar. Nosotros fuimos a robarlo, pero entonces el hombre como desufundó una y bueno, tuvo que pasar lo que pasó, pues. Se extienden porque yo duré un tiempo
solicitado, yo no me caigo el preso al momento. Duré como 4 o 5 años, como 5 años, 4 años, estaba muchacho. Huyendo de la justicia. Luego de ser enjuiciado, fue llevado al internado judicial Los Flores de Catia, popularmente conocido como el Retén de Catia. Cambia tu vida, cambia la forma de ser, cambia la forma de uno actuar, porque ya hay un sistema de vida diferente por el sistema que se vive dentro de las cárceles y una rutina. En esos tiempos ya se están cerrando las cárceles porque ya se estaba viendo que iba a haber un cambio dentro de las cárceles porque antes los penales vivían abiertos. Empezaron a seleccionar a los que estaban pagando homicidio, secuestro, hurto y bueno, y todas clases de delitos. Pues. Pero entonces, en ese tiempo que yo me caí preso, estaban cambiando las cosas y había otra forma de vida, pero ya más fuerte porque ya eran banda contra banda dentro de las cárceles. Al principio les resultó difícil adaptarse, ya que en el centro penitenciario habían hombres que llevaban más de 15 años presos y tenían el control sobre los recién llegados. Tuvo que aprender las reglas del lugar porque al cumplir una condena por homicidio, le advirtieron que su estadía iba a ser más complicada de lo que había pensado. Después que yo tuve un cierto tiempo preso, después de 10 años, me logré de fugar de la planta en el año 99. Abrimos un túnel del pabellón donde yo vivía hasta la autopista en el año 99, el 16 de diciembre, cuando se estaba el problema del Vargas. En ese tiempo, bueno, logramos fugarnos ahí 68 presos. En realidad, cuando me fugó, llegó al 5 de julio, parte alta, y ahí me refugié unos días hasta que empecé a salir otra vez a la superficie. Después de 6 meses me vuelvo a caer preso y de ahí, bueno, me mandaron para el Rodeíto. Ya yo había pisado otros penales más. Después que me caigo preso otra vez, directamente para la zona 7, 4 meses duré ahí encerrado en un calabozo, en la cual me mandan después para el Rodeíto. En el Rodeo 1 se encontró con varios compañeros que había conocido en el Retén de Catia. Entre ellos, Hernán Gregorio López Ortuño, quien había sido uno de los involucrados en el famoso caso del secuestro de Terrazas del Ávila, ocurrido en el año 1996. Del Rodeo 1 me mandan para San Juan de los Morros. Y bueno, en San Juan de los Morros duré como 6 años, en la cual se presentó una masacre ahí también y de 8 hombres. Mataron 8 hombres y me eligieron a mí como uno de los líderes negativos del penal de San Juan de los Morros. Yo soy fundador del carro del Tren del Sur, donde nosotros inauguramos ese carro en el año 97 en el Rodeo. La intención era de resguardarnos y cuidarnos juntos porque eran grupos, porque dentro de los penales habían varios grupos, Barrio Chino, los Macacos, los Cortes Negras. Entonces nosotros hicimos un grupito ahí de muchachos del Valle, de la Cota y de Petare. Los líderes del Tren del Sur lograron ganarse el respeto de los presos y seleccionaron a sus integrantes con el objetivo de que demostraran lealtad hacia ellos. Esto permitió que siguieran una rutina, además de ser capacitados en el uso de armas y preparados para enfrentarse a situaciones violentas. Nosotros teníamos alrededor de 58 hombres ahí, un grupito de 58 hombres en la cual vivimos como un año llevando el carro del Tren del Sur juntos hasta que nos empezaron a trasladar para los penales diferentes, porque de verdad que éramos un grupo difícil. Pero gracias a Dios siempre estuvimos juntos, en comunicación. Ciertamente uno se gana enemigos y también amigos, porque de verdad que uno en esos penales así, cuando ve que se va a morir una persona injustamente y uno mete la mano, habla y ahoga por esa persona, de verdad que no pasa algo más allá sino de hablar, pues. Yo le digo a los muchachos que en realidad había que mantener una rutina y una seriedad, porque nosotros estábamos ahí, éramos agentes viajeros, y lo que pasaba ahí dentro del grupo de nosotros podía percutar en otro penal, pues.
Cuando José Luis y su grupo eran trasladados a otros penales, no se enfrentaron a tanta problemática porque eran conocidos entre los reclusos como líderes negativos. Antes de llegarnos siempre nos conocían o escuchaban hablar de uno, entonces mucha gente buscaba de rescatar a uno por la forma de ser uno, pues. Y en realidad pasaron muchas cosas en 9 penales que yo pisé y esto me sirve a mí de experiencia, porque de verdad que hoy en día ya voy a cumplir 18 años en la calle de libertad, privado de libertad. Me di cuenta que no es bueno, hermano. No es bueno porque uno no le desea eso a nadie, hermano, porque es lo peor que le puede pasar a un hombre. En la próxima parte conoceremos más detalles de este caso y cómo José Luis sufrió un grave ataque luego de ser trasladado al centro penitenciario El Dorado en el estado Bolívar. José Luis Rivas, mientras estuvo en prisión, vivió situaciones realmente extremas, donde su vida en reiteradas oportunidades se vio en riesgo. Esta noche, él cuenta lo que le sucedió cuando lo trasladaron de San Juan de los Morros, en el estado Guárico, al centro penitenciario El Dorado, en el estado Bolívar. Ya estábamos allá y como allá había un grupo de muchachos también, mucho más que nosotros. Habían 140, 150 personas de allá y nosotros llegamos allá 25 personas nada más y entonces bueno, nos buscaron de atacar y nosotros nos tuvimos que defender. Mi vida personal yo peleé como 8 o 10 veces peleando con varios de ellos y en una oportunidad fueron a robar a un muchacho que estaban conmigo, no de los que estaban conmigo, le quitaron los zapatos, lo agarraron como entre 5 o 6, entonces nosotros... ¿Por maldad? ¿Solo hacían por maldad? Sí, por maldad, porque en realidad era maldad. Y bueno, nosotros nos molestamos y fuimos a la letra donde ellos estaban ahí y le pedimos los zapatos y ellos no lo quisieron entregar, pues. Ellos lo que querían es que buscarle problema a uno, porque esa era la forma de uno de distraerse, pelear, el deporte. Y ese era como un deporte para uno, pelear. Y para ellos también, pues. Para recuperar los zapatos de su compañero, José Luis fue retado a pelear, por lo que aceptó y luego de varios minutos en aquel altercado, sufrió una grave herida en su ojo. Perdí ese combate peleando con el muchacho y en realidad me tocó el ojo peleando con el cuchillo y ahí caí yo arrodillado y de verdad que sentí que me había muerto, porque era una puñalada mortal y peligrosa, de hecho. Después se calmó un poco la cosa y como a la hora tomaron una decisión y mataron a 5 de los muchachos, pero no que estaban conmigo, sino que vivían en la misma letra, pero eran de La Pica, de por allá de los lados del estado Monaga. Ellos estaban ahí cerca, pues, fueron. ¿Solo por ser testigos? No, ellos tenían problemas internos, problemas de ellos de por allá de su penal, pues. José Luis recibió amenazas por parte de sus atacantes y tenía prohibido pedir ayuda a los oficiales de seguridad. Por ningún motivo lo podían llevar a un hospital. A mí me tuvieron que coser el ojo. ¿Quién? Los mismos muchachos, los mismos compañeros que estaban conmigo. Me estaban cosiendo el ojo con aguja y hilo y ahí quedé 10 días. Duré para salir para el hospital. En realidad, bueno, cosas que pasan dentro del penal. Cuando el director del penal y los guardias de seguridad se percataron del estado en que se encontraba, le preguntaron sobre lo sucedido, a lo que él contestó que la herida se debía a que se había caído de la azotea de ese lugar. Me sacaron para el Hospital Seguro Social Bolívar y allá me hicieron la operación, me atendieron durante 15 días y después, bueno, me llevaron otra vez para El Dorado. En El Dorado duré como 3 días más ahí y nos mandaron para San Juan de los Morros, para el penal de origen de nosotros. Sin lugar a dudas, la familia juega un papel fundamental en la vida de una persona privada de libertad. José Luis explica por qué su hermana decidió no volver a visitarlo en prisión. Recuerdo que en Las Flores de Katia me iba a visitar mi esposa y mis hermanas. Recuerdo en una oportunidad que la hermana mía, la mayor,
La única vez que me fue a visitar, en esa oportunidad mataron a Grimán, el matapolicía. Ese mismo día, en plena visita a él, delante de mi hermana, de mi visita, y más nunca fue a visitarme. Yo la entendí porque fue un trauma que ella vivió en ese momento que no esperaba, pues. Y me dijo que más nunca me iba a visitar porque quedó traumatizado, pues. Yo contaba era con mi esposa, gracias a ella. Bueno, es la mamá de mis hijas y ella me ayudó mucho. Mi familia siempre estaban pendientes, pero por carta, una llamada, siempre que necesitaba algo me mandaban. Las segundas oportunidades existen, y más cuando el arrepentimiento es sincero. Nuestro invitado habla de cómo Dios tocó su corazón y cómo se transformó su vida. Eso fue en San Juan de los Morros. Cuando llegó Dios a mi vida, fue en el 2006. Ya me habían hablado de la palabra. En realidad, cuando me hablan de Dios directamente, sentí que el Espíritu de Dios me llegó a mi vida y yo creí y me fui por una iglesia. O sea, me fui en realidad huyendo de la enfermedad, porque de la que yo consumía mucha. En realidad eso fue una de las cosas que me hizo ir para la iglesia y buscar de Dios, y hoy en día, bueno, soy un hombre transformado. Sí, le pedí perdón a Dios por muchas cosas, muchos errores que cometí, porque de verdad que no es fácil. A veces me recuerdo de esos problemas, de esas masacres que hubieron allá dentro de los penales. Y no es fácil, pero sé que Dios es grande y poderoso y me ha perdonado. Desde su dura experiencia y todas sus vivencias, José Luis deja un mensaje a la nueva generación, recalcando que hay caminos diferentes y una vida mejor que disfrutar. Siempre busco de hablar con los muchachos en la calle, de aconsejarlos, de decirles que ese mundo no es nada bueno, hermano, y no hay nada mejor que estudiar, trabajar, hacer deporte, portarse bien, ser un buen hijo, un buen vecino. Primero que todo le pido disculpas a las personas que le hice daño y a los familiares de los difuntos. Y de verdad que le pido perdón de corazón, como un hombre, como un cristiano, como un ser humano, porque de verdad que nadie es quien para quitarle la vida a otro. Y de verdad que le pido perdón de corazón a todas aquellas personas que le hice daño. ¿Puede una persona reivindicarse luego de haber cometido diferentes delitos? ¿El arrepentimiento realmente es de corazón? ¿Existen entonces las segundas oportunidades? Cuando una persona comete un crimen, estuvo en prisión por un periodo determinado o fue adicto a estupefacientes, difícilmente la sociedad vuelve a verlos de la misma manera. Se convierte en un reto para ellos ganarse la credibilidad de quienes los rodean, porque estos posiblemente aún dudan de su reivindicación. Esta noche en nuestra sala de investigación conoceremos el testimonio de Carlos Eduardo Fernández, quien desde muy joven fue dependiente de sustancias ilícitas y hoy nos contará cómo la vida le dio una segunda oportunidad. Bienvenido, Carlos. Gracias. Feliz noche a los televidentes y el personal de este canal. Primeramente un poco apenado por lo que fue mi pasado, pero lleno de paz y gozo que Dios me ha dado por el nuevo hombre que soy. Carlos, bienvenido, de verdad. Es un honor para nosotros tenerte aquí y que hables de tu testimonio de vida, que es bastante difícil. Pero quiero comenzar, ¿cómo fue el lamentable ingreso de tu vida a este mundo de los estupefacientes? ¿A qué edad comenzaste? Comencé muy temprana edad, a los 20 años, donde vi todo de una manera fantasiosa, donde hubo mucho engaño, ¿no? Donde me brindaron el paraíso, donde en realidad era algo bien perverso. Primero era todo gratis, me invitaban a consumir de manera gratis. Estaba buscando la identidad que tenía yo en la vida
y me conseguí con esto. Pero más tarde fue peor la situación porque empezaron a tomar represalias hacia mí, empecé a sentir rechazo a todo nivel, familiar, social, cultural, en todos los aspectos. Y esto me llevó a la depresión notablemente, pero me refugiaba inconscientemente en las... Y digo inconscientemente porque ahora es que he tomado conciencia. Después de mi accidente, parece mentira, ¿no? Pero como lo han escuchado en varias oportunidades, no hay mal que por bien no venga. Perdí la vista, perdí un cuarto de cerebro, tengo una lesión en la capa ósea de 2 perforaciones, no tengo olfato, no tengo paladar y sin embargo ahora tengo la paz y el gozo que Dios me ha dado. ¿Llegaste a hacer algo indebido cuando estabas bajo las sustancias estupefacientes y psicotrópicas? ¿Algo de lo que hoy te arrepientas? Sí, robé, me aparté de mi familia, me aparté de mis hijos, le pido perdón una vez más. Me aparté de la sociedad, iba a los rincones más recónditos a esconderme y a consumir, a echar humo. Y es de lo que me he arrepentido, pues, y Dios me ha hecho un nuevo hombre. ¿En qué momento, Carlos, dijiste, hasta aquí llego? O sea, tengo que salirme de este mundo. En el momento que Dios obró en mi vida y clamé a Dios, y Dios lo dice en la palabra, clámame y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Y qué te pasó para que tú clamaras, para que te dieras cuenta de que ya esa no era la vida que querías? Estaba en un geriátrico, amarrado porque yo tenía subconsciente e inconsciente, funcionaba, pero no tenía conciencia durante 30 meses. Duré 30 meses inconsciente. Me desamarré cuando volví a tomar la conciencia, me fui a un cuarto, me arrodillé, clamé a Dios y llegaron los enfermeros. Aquí está, míralo, ya lo veo, está rezando. Ellos son católicos, dicen rezando. Entonces él estaba orando, hablando con el Señor, pidiéndole clemencia. Cuando introduzco el dedo en el ojo, no tenía el ojo. Y digo, ¿qué me pasó? ¿Y por qué tengo pañales? Me dicen, tienes 30 meses en estas condiciones, tú convulsionas y te dan ataques epilépticos, tomas 18 medicamentos diarios y todavía, bueno, no sé cómo estás hablando normal, porque tenías esquizofrenia constantemente, tenías ataques que te daban muy agresivos. Entonces, producto del subconsciente y del inconsciente. ¿Qué llevó a la persona que te disparó a que, o sea, cada acción tiene una reacción? ¿Qué sucedió en ese momento? Yo estaba saliendo, yo trabajaba, ¿no? Yo trabajaba en Guatire, era custodio de unos chinos de un restaurante. Saliendo de ahí, en vez de ir a la casa como debería ser, responsablemente, me desvié a consumir narcóticos. Me desvié de ahí, cuando venía saliendo pasó el carro y me disparó. Sabemos que hoy en día ayudas a muchos privados de libertad, sobre todo porque estudiaste leyes. De repente no terminaste la carrera, pero utilizas esos estudios para ayudar a otras personas. Cuéntanos de esa experiencia, por favor, Carlos. Más que todo la reinserción social, porque la persona que sale de la prisión es muy rechazada y ya ha pagado una condena. Yo considero de mi parte injusto que después que una persona haya pagado una condena, siga enjuiciado por la sociedad, a veces hasta por la misma familia. Y si algo le pido y le sugiero y le invito, exhorto a la sociedad, es que no hagan, como se dice en otro ámbito, leñar árbol caído, levántalo y siémbralo en una tierra fértil, para que de esta manera estas personas sean emprendedoras, porque he conocido muchísimo personas que han salido de la prisión, que estuvieron en el Evangelio, en la cárcel, que conocieron a Dios en la cárcel, y ahorita están, familias, hijos, una parte de la sociedad, pero siempre, o muchas veces, no voy a generalizar, con gente que se dedica a señalarlo. Carlos, nosotros siempre recibimos mensajes que tienen que ver con el tema que estamos tratando. Okay. La producción seleccionó uno y quiero que lo escuches con detenimiento y que sirvas como puente para orientar desde tu experiencia. Este mensaje dice: fui adicto a sustancias estupefacientes. He estado en rehabilitación y desde hace un año no he vuelto a caer. Aún así, me ha costado mucho conseguir empleo porque nadie confía en mí.
no creen que ahora soy un mejor hombre. ¿Qué me aconseja? Que persevere, no desmaye, no desmaye, persevera, que el que persevera alcanza, como lo hemos escuchado, y busca los caminos del Señor, Él te puede guiar. Esta persona se ha restaurado, es un nuevo hombre, como muchísimo, no le quite la oportunidad, eso lleva a que la persona consuma nuevamente. Carlos, aparte de Dios como ser supremo, ¿a qué otra persona le puedes agradecer, bueno, que hoy estés aquí con nosotros en total conciencia, tanto espiritual como mentalmente? A mi papá, Delmiro Fernández, le doy las gracias. Yo vivo con mi papá. Le estoy muy agradecido. Inigualable. No es que diga que los padres de ustedes sean menos, pero el mío es grandísimo y le debo mucho, muchísimo. Sobre todo la aceptación que él ha tenido conmigo, ¿no? De ser un nuevo hombre y verme como un nuevo hombre, de verme desprendido de esto y ver cómo ayudo a muchas personas que tienen problemas de farmacodependencia. Y es mi anhelo. Y si algo anhelo yo es agradarle al Señor. Muchas gracias por acompañarnos, Carlos. Bueno, ha terminado la entrevista, sin embargo nos gustaría que le dejes un mensaje a esos jóvenes que de repente ven en ti un mensaje de superación o como una persona que puede darle un consejo a estas personas que están pasando por situaciones similares. ¿Qué les dirías a todos estos jóvenes? Dios no hace excepción de personas. Y si Dios me ayudó a mí, te ama a ti también y nos ama a todos por iguales. Yo te invito, te exhorto, te llamo, te hago un llamado a que busques de Dios, busques ayuda, busques refugio en los que no te dan la espalda. Siempre hay alguien. Busca de Dios que Él no te defraudará. Carlos, te doy la mano para agradecerte por haber participado con nosotros esta noche, porque además eres un testimonio valiente. Nosotros con este gran testimonio de Carlos, algo especial vivir esta noche, que desde una persona y la perspectiva que él vivió y cómo la vida le dio una segunda oportunidad. Nosotros vamos a despedir nuestro programa por esta noche. Vamos a agradecer siempre su fiel sintonía y lo vamos a invitar a que se comunique con nosotros a través de nuestro Instagram, @rostrosdlc. También nuestro correo electrónico, rostrosdelcrimen@gmail.com, para que nos hagan llegar sus casos, comentarios. Es importante que establezca con nosotros un proceso de comunicación para traer casos tan admirables como el que tuvimos esta noche. Si usted quiere contactar conmigo, lo puede hacer a través de mi Instagram o el TikTok con la cuenta @soydebesramírez. Y la mía, @OmarRostrosDLC. La cita es el próximo martes, cuando nuevamente nos sentemos frente a frente con los rostros del crimen. Paisajes hermosos donde se sustenta el crimen. Hermanos se atacan entre sí con proyectiles. Tensión en la situación, se sobrevive dando mucho más de lo poco que recibes. Mueren jóvenes, su madre llora. Plegarias no callan el cantar de la flor. Las generaciones se pierden con el paso de las horas. Y ahora, unos son presas y otros devoran. Calles de sorpresas como la caja de Pandora, donde mantengo la esperanza a pesar del diluvio. Y la superación y el estudio como refugio. Sigo caminando en estos suelos sin que me detenga el miedo. Mis palabras son reflejos, entiendo lo que siente el pueblo porque soy parte de ello. No importa color ni pensamiento, es el mismo espejo. Voceros de los que quedan, también de aquellos que partieron. Unidad es lo que quiero, espero. Yeah. Subjetivo quien produce. Proverso, Valeria Áñez.